Primer libro de los Reyes, capítulo 14. Oremos. Padre nuestro, Señor, al estudiar tu palabra, no deseamos estar solos, sino queremos tu compañía, que nos enseñes como enseñabas allí cuando dabas el sermón del monte, Señor, y la gente te escuchaba atentamente. Enséñanos en este momento con las mismas palabras. En el nombre de Jesucristo. Amén. Fue en ese momento cuando Abías, el hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Entonces Jeroboam le dijo a su esposa: Por favor, ve y disfrázate para que nadie sepa que eres la esposa de Jeroboam. Luego ve a Silo y busca al profeta Ahías. Él fue quien me dijo que sería rey de este pueblo. Lleva contigo 10 panes, algunas tortas y un tarro de miel para él. Él te explicará lo que le sucederá al niño. La esposa de Jeroboam hizo lo que le dijeron. Se levantó y fue a la casa de Ahías en Silo. Ahías no podía ver, se había quedado ciego a causa de su edad. Pero el Señor le dijo a Ahías: Mira, la mujer de Jeroboam viene a preguntarte por su hijo, porque está enfermo. Esto es lo que debes decirle, porque vendrá disfrazada. Así que, en cuanto Ahías oyó sus pasos en la puerta, gritó: Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te molestas en venir disfrazada? Me han dado una mala noticia para ti. Ve y dile a Jeroboam que esto es lo que dice el Señor, el Dios de Israel. Te escogí de entre las masas y te hice gobernante de mi pueblo Israel. Le quité el reino a la casa de David y te lo di a ti. Pero no fuiste como mi siervo David, que guardaba mis mandamientos y se comprometía totalmente a seguirme, haciendo solo lo que era justo a mis ojos. Has hecho más mal que todos aquellos que vinieron antes que tú. Has ido y te has hecho otros dioses, ídolos de metal fundido que me han hecho enfadar. Me has desechado. Ahora presta atención, porque como resultado de esto voy a traer el desastre a la casa de Jeroboam. Exterminaré totalmente a cada uno de sus descendientes en Israel, ya sea esclavo o libre. Quemaré la casa de Jeroboam como un hombre que quema desechos hasta que todo desaparezca. Los de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad serán devorados por los perros, y los que mueran en el campo serán devorados por las aves, porque el Señor lo ha dicho. En cuanto a ti, levántate y vuelve a casa. En cuanto llegues a la ciudad, el niño morirá. Todo Israel lo llorará y lo enterrará. Solo él de la familia de Jeroboam será enterrado en una tumba porque solo en él ha encontrado algo bueno el Señor, el Dios de Israel, de toda la familia de Jeroboam. El Señor elegirá para sí un rey que gobierne sobre Israel y que destruya la casa de Jeroboam. Esto está comenzando a suceder incluso ahora. El Señor golpeará a Israel como una caña sacudida por el agua. Arrancará a Israel de raíz de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los dispersará más allá del Éufrates, porque han hecho postes de acera paganos, haciendo enojar al Señor. Abandonará a Israel a causa de los pecados de Jeroboam, los que él mismo cometió y los que hizo cometer a Israel.
La esposa de Jeroboam se levantó y se fue a Tirsa. En cuanto atravesó la puerta de su casa, el niño murió. Todo Israel lo enterró y lo lloró, tal como el Señor había dicho por medio de su siervo el profeta Ahías. El resto de lo que hizo Jeroboam, cómo se dedicó a la guerra y cómo reinó, están registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó durante 22 años y luego murió. Su hijo Nadab lo sucedió como rey. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 41 años cuando llegó a ser rey, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido de entre todas las tribus de Israel, donde sería honrado. El nombre de su madre era Noamá, la amonita. Judá hizo el mal ante los ojos del Señor, y por los pecados que cometieron hicieron que su ferviente ira fuera aún mayor que la de todos sus padres. También se erigieron altares, pilares sagrados y postes de acera en toda colina alta y bajo todo árbol verde. Incluso había prostitutas de culto en la tierra. Siguieron todas las prácticas repugnantes de las naciones que el Señor había expulsado ante los israelitas. En el 5.º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, atacó Jerusalén, tomó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, se llevó todo, incluyendo todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Entonces el rey Roboam hizo escudos de bronce para reemplazarlos y se los entregó a los capitanes de la guardia para que los cuidaran. Ellos estaban de guardia a la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos. Después los devolvían a la sala de la guardia. El resto de lo que sucedió en el reinado de Roboam y todo lo que hizo están registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Roboam y Jeroboam estuvieron siempre en guerra entre sí. Entonces Roboam murió y fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. El nombre de su madre era Noamá, la amonita, y su hijo Abías le sucedió como rey. Bienvenidos a Reavivados por su palabra. El capítulo número 14 del primer libro de los Reyes nos habla sobre la profecía de Ahías contra Jeroboam. Asimismo, nos habla del reinado de Roboam, que estuvo gobernando en Judá. Vamos a ver 4 lecciones. En primer lugar, anda con el Señor y serás recto delante de sus ojos. Cuando el profeta reprende a través de la esposa al rey Jeroboam, toma como ejemplo a David y hay frases interesantes en el verso número 8. Dice lo siguiente: Le quité el reino a la casa de David y te lo entregué a ti, pero tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Hay una frase interesante aquí: haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Pero David tuvo errores. David adulteró, mató, mintió, codició. ¿Por qué dice aquí que andaba haciendo solamente lo recto delante de mis ojos? Y es
porque cuando Dios perdona, restaura nuestra vida, restaura nuestras oportunidades. El Señor, cuando te justifica, te vuelve recto, como si nunca hubieses pecado, como si jamás habrías fallado al Señor, porque Él dice en su palabra, y arrojaré a vuestros pecados al fondo del mar. Por eso dice aquí que siempre andaba haciendo lo recto, aunque literalmente no fue así, pero para Dios, para su vida espiritual, siempre hacía lo recto, porque lo que no hizo recto, eso fue perdonado porque se arrepintió, volvió al Señor, reconoció su pecado, reconoció que depende del Señor. Y amigo y amiga, eso es andar con el Señor. Es andar en las buenas y en las malas, e incluso cuando tenemos errores, agarrarnos de la mano de Dios, en lugar de correr y andar avergonzados. Anda de la mano del Señor y dile: Señor, fallé en esto, levántame nuevamente, intentémoslo una vez más en tu nombre, y el Señor te ayudará, por supuesto. En segundo lugar, cuando despreciamos las advertencias, solo queda esperar las consecuencias. Dios había advertido en el capítulo anterior lo que iba a suceder. Dios había reprendido, había advertido a Jeroboam que no haga eso. Eso está en los capítulos anteriores. Pero Jeroboam no escuchó, a pesar que había muchas señales que el profeta le mostró. Jeroboam prefirió seguir los dictados de su corazón, prefirió seguir desobedeciendo al Señor, pensó que su riqueza sería para siempre y olvidó que toda bendición que tenemos viene de Dios. Y como despreció la advertencia, siguió en sus caminos, entonces vinieron las consecuencias. El verso número 10 dice: Por tanto voy a traer el mal sobre la casa de Jeroboam. Extirparé todos los hombres a la casa de Jeroboam en Israel, tanto el siervo como el libre. Barreré la descendencia de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que no quede nada. Es impresionante cómo se compara, cómo hace este tipo de comparaciones. Y ese es el problema de la vida. Cuando tenemos oportunidades de pedir perdón, no lo hacemos. Pero en la historia aquí, Jeroboam ni siquiera mostró algún signo de arrepentimiento en toda su historia. Más bien envió a su esposa a preguntar. Y la esposa pues regresa también desilusionada. Y sabía que cuando ella iba a entrar, iba a morir el niño. Esto fue terrible porque fue muy probable que ese niño hubiese sido el sucesor de Jeroboam. Y aunque la profecía no se cumplió inmediatamente en su vida, sí ocurrió más adelante. Por ejemplo, vemos más adelante en los capítulos siguientes que Nadab empezó a reinar. Por supuesto que también era hijo de Jeroboam, pero solamente reinó 2 años y fue asesinado por Baasa. Y finalmente Baasa mató a toda la casa de Jeroboam. Y ahí es cuando se cumplió lo que Dios dijo. Y eso fue terrible para Jeroboam porque seguramente él pensaba que ese niño iba a ser el rey. Pero no fue así. Y es que a veces no nos salen las cosas como queremos y debemos aprender a confiar en el Señor. Siempre. Preciados amigos y amigas, confía en el Señor. Si Él te da advertencia, confía y reforma tu vida pronto. No esperes que sea muy tarde. Incluso Dios les da una advertencia que
Solamente ese niño va a ser enterrado con los padres. Los demás no serán enterrados porque fueron malos. Tener cuidado con ello, queridos amigos y amigas. Buscar siempre obedecer al Señor y reformar cuando Él nos da advertencias y no perdernos. En tercer lugar, amigos, no hagamos como hacen los demás. La mayoría no siempre tiene la razón. El verso 23 y 24 dice, también ellos, porque dice también, porque ya el reino del norte había hecho estos pecados y ahora está pasando hacia el reino del sur, es decir, Judá. Y allí dice que edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. E incluso menciona en el 24 que había domitas, es decir, sodomitas, que quiere decir que había prostitución sagrada. Y eso no estaba nada bien y desagradaba a Dios. Me impresiona esa frase, también. Es decir, como los otros hicieron, también nosotros debemos hacer, porque no hay ningún problema. Y a veces esto también aparece en nuestras vidas, o en la iglesia, o en la comunidad. Si esas personas que nos siguen a Dios hacen tal acto, entonces yo también voy a hacer de la misma manera. La vida no se trata de hacer todo lo que hacen los demás, es ser originales en el Señor, es decir, hacer lo que dice el Señor, no hacer lo que dicen o lo que hacen también los demás. Siguen las costumbres de este mundo, en el vestir, en la alimentación, en la forma de ver las cosas, en el estudio, en el trabajo, etcétera. Y eso no es nada bueno. Que nuestra vida sea enteramente consagrada al Señor, por favor. De tal manera que hagas todo lo que Dios te diga, no todo lo que los demás hacen. Ten cuidado con esto. En cuarto lugar, mis amigos, el pecado hará que Dios retire su protección de nuestras vidas y nuestra comunidad. En el verso 25 menciona, al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Y el 26 dice, tomó los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. El pecado hará que Dios retire su protección. Como mencionamos en capítulos anteriores, cuando hay pecado en el pueblo, en la comunidad, en nuestra vida, en nuestra familia, Dios no puede colocar bendición. Dios retira su protección porque desobedecemos su palabra. Y Dios, que es santo, no puede hacer convivir algo que es santo con algo que no es. Toma en cuenta esto, querido amigo y amiga. Y así se llevaron los escudos de oro y muchos utensilios del templo de Salomón. Luego vamos a ver la aplicación para nuestras vidas. Es lo siguiente. No rechacemos las advertencias del Señor, pues de lo contrario tendremos que sufrir las consecuencias, como le sucedió a Jeroboam y también a Roboam. No rechacemos las advertencias del Señor, pues de lo contrario tendremos que sufrir las consecuencias, así como sufrió Jeroboam, como sufrió Roboam. Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Su paciencia inunda nuestras vidas. Seamos personas que aman al Señor, que si caen nuevamente, se levanten y sigan adelante. Él espera de nosotros que nos apartemos del mal para vivir su palabra, que vivamos firmemente con Él, y eso es caminar con Dios. Es que a pesar de los errores nos volvemos a levantar y seguimos confiando en el Señor para ser instrumentos poderosos en su obra. Ahora vamos a culminar con una oración. Padre querido,
Gracias, Señor, por las oportunidades que nos das. Aprendimos, Señor, que debemos de andar contigo, siempre en comunión, y seremos considerados, Señor, personas sin, sin pecar en ese sentido, porque gracias al Señor hay esto. Ama, querido Señor, guarda tu palabra, guárdanos a nosotros y ayúdanos a cumplir y llevar a la práctica lo que aprendimos el día de hoy. En el nombre santo de Cristo te pedimos. Amén.